Hola, amigos. Es un gusto tenerlos de regreso. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy continuaremos con el capítulo 6 del libro, Mi Sistema, de Aaron Nimzowitz. El capítulo 6 se titula, Los elementos de estrategia en los finales. Nimzowitz en este capítulo nos habla sobre el final de la partida. Comienza describiéndonos que, generalmente, el principiante desestima los finales, aprendiendo primero aperturas y medio juego. Nos advierte de la importancia de aprender sobre el final de la partida, con el fin de materializar las ventajas que se obtienen de la apertura y el medio juego. Para estudiar los finales, nos propone un abordaje teórico de los elementos del final. Los elementos serían los siguientes: el peón pasado, ya visto en capítulos anteriores. La centralización con segmentación de acción, dada por la conducción del rey, el refugio y la construcción del puente. La posición agresiva de la torre y la pieza activa en general. El reagrupamiento de fuerzas aisladas. El todos adelante. Y por último la materialización de las columnas. El primer punto por tratar en el capítulo es pues, la centralización. Con esto, el autor nos menciona sobre la centralización del rey en primera medida. Nos dice que la movilidad del rey es un factor importante de consideración en los finales, pues en el medio juego el rey permanece quieto, pero en el final juega un papel muy activo. A este proceso lo denomina centralización del rey. Nimzowitz nos ofrece entonces la siguiente regla: cuando comience el final, hágase avanzar al rey hacia el centro, porque desde allí puede dirigirse hacia un lado u otro según convenga. Como explicación surge el siguiente ejemplo. Solo describe las piezas principales. En la posición que tenemos, el rey se mueve hacia F2, buscando acercarse al centro, defendiendo las casillas E1, E2 y E3, impidiendo así la entrada de la torre en séptima y octava fila. Pasamos a la siguiente posición. El rey se mueve hacia el flanco de dama, pasando por F2, E2, D1 y llegando a C2. Una vez aquí protege el peón de B2 y deja en libertad a la torre blanca, que podrá jugar a D7, por ejemplo. El siguiente ejemplo corresponde a una partida jugada entre Rubinstein y Nimzowitz en 1907. Pasamos a la jugada 33. Las blancas no pueden centralizar su rey inmediatamente, pues si juegan rey F1, seguiría alfil C4 jaque, rey E1 y luego alfil D5, generando presión en la diagonal, atacando el caballo e indirectamente el peón de G2, lo que obligaría a las blancas a un cambio de pieza desfavorable. En la partida se jugó, en la jugada 33, caballo C3, alfil C4, F4, rey E7, rey F2, rey D6, rey E3, rey C5. Las blancas no alcanzan a ocupar D4. Siguió G4, rey B4. El rey ya evitó que las blancas se centralizaran, ahora se dirige al flanco de dama para el ataque. Rey D4, las blancas se centralizan, aunque ya es tarde, alfil B3, G5, A4, caballo B1, alfil E6, G3, rey B3, caballo C3, A3, rey D3, G6, rey D4, rey C2 y las negras garantizan el avance del peón, las blancas se rinden. El autor nos dice entonces que el avance central abre paso al rey, pero también depende del rey enemigo. Nos recuerda entonces que debemos avanzar el rey hacia el centro, no solo por la ventaja de estar centralizado, sino también porque esto reduce las posibilidades del rey enemigo. Pasamos ahora a la centralización de las piezas menores. En la siguiente posición vemos que se puede buscar la centralización del rey en D4, o se puede centralizar el caballo en D4 y apoyarlo con E3. El caballo desde su posición central podría dirigirse hacia ambos flancos del tablero, y también reduce la movilidad del rey enemigo, pues le quita la casilla E6 al rey negro. Incluso, si las negras tuvieran una torre,
el caballo serviría de muralla a su propio rey que podría centralizarse detrás de su caballo. A esta agrupación de piezas Tartacover la llama una isla de piezas. Para mostrarnos esto nos da el siguiente ejemplo, donde vemos que, después de caballo de 4, seguido de rey de 3, se forma la isla central de piezas. Pasamos a hablar ahora sobre la centralización de la dama. Nos muestra entonces el siguiente ejemplo, donde se busca que tengamos una dama centralizada, defendida por un peón, que a su vez defienda a varios peones. Si el rey se encuentra también bajo la protección de la dama, podrá realizar viajes largos en el territorio enemigo. En la posición del tablero vemos a la dama centralizada en su posición ideal, descrita anteriormente, y al rey blanco lo vemos dispuesto a buscar su posición ideal para atacar a los peones enemigos. Las casillas objetivos serían G6 y B6. Pasamos al siguiente ejemplo. Nimzowitz nos describe ahora el refugio y la construcción del tinglado o cobertizo. El autor nos dice que, debido a que el rey en el final es muy activo y debe desplazarse a lo largo del tablero, pero conviene que lo haga de forma segura. Para esto el rey debe disponer de un refugio o tinglado. Así que pasamos a la posición del tablero. Notamos primero que las blancas deben jugar, pero sería un error avanzar primero el peón con A7, pues luego de torre A2, rey B6, las blancas no alcanzan a sacar la torre del rincón, pues las negras disponen de diferentes jaques que impiden a las blancas coronar. Por lo tanto, en la posición inicial, lo correcto sería rey B6 primero, y así el rey blanco se reserva la casilla A7 como refugio. Entonces después de torre B1 jaque, rey A7, torre B2, torre B8, torre 2, torre B6, torre H2, rey B7, torre H7 las blancas siguen con A7 y coronan. Vemos otra posición. Queda resaltada la casilla que servirá como refugio para el rey en D6. En consecuencia, no deberíamos jugar D6 de inmediato, pues el rey pierde su refugio y queda incómodo luego de torre 2 jaque, momento en el que las negras disponen de múltiples jaques por las columnas. Lo correcto es que, en la posición inicial juguemos rey E6, en caso de torre 2 jaque, seguiría rey D6, ocupando el refugio y amenazando mate o al menos desplazar al rey oponente de la casilla de coronación. Ahora Nimzowitz nos describe el tinglado. El tinglado sería una casilla que debemos construir, que le permite al rey estar protegido en su viaje. Nimzowitz las diferencia en parte en el hecho de que el tinglado debe construirse. Pasemos al ejemplo. Después de rey F7, el rey sufriría una serie de jaques que lo obligarían a regresar a su casilla inicial sin avanzar mucho, por ejemplo, torre F1 jaque, rey G8, torre H1 y quedamos como empezamos. Nimzowitz entonces nos muestra que lo correcto es buscar formar el tinglado mediante torre E4 y tras torre H2, rey F7, torre F2 jaque, rey G6, torre G2 jaque, rey F6, torre F2 jaque, rey G5, torre G2 jaque y torre G4 con lo que las blancas han levantado el tinglado. La casilla G5 queda convertida en un refugio excelente. Otra variante pudo ocurrir en la jugada 4, las negras, después de rey F6, podrían jugar torre G1 manteniéndose a la expectativa, pero la jugada torre 5 nos muestra que podemos mover el tinglado a G5 y el refugio en G6, ganando. Con motivos de investigación el autor nos muestra otra variante que ocurre en la posición inicial, luego de jugar torre 5 primero. Seguiría rey D6, rey F7, torre F1 jaque, rey 8 amenazando coronar en G8, torre G1, torre 7, torre G2, rey F8, torre G1, torre F7 y las blancas logran coronar. El segundo punto por tratar en el capítulo es la posición agresiva de la torre y de otras piezas, como ventaja característica en los finales.
La torre activa y la fórmula de Tarrás. En la posición que tenemos, Nimzowitz nos dice que la posición agresiva de la torre constituye una importante ventaja en el final de la partida, no siendo igual la ventaja en el medio juego. La posición agresiva de la torre le permite facilitar un avance en la otra ala del tablero, sobre todo si existen peones en ambos lados del tablero. En la posición que vemos esquematizada, la torre tiene una posición agresiva frente a los peones del flanco de dama de las negras. Nos muestra luego otras dos posiciones en las que la torre blanca es agresiva. En la segunda posición vemos que la torre blanca es agresiva y la negra pasiva. En la siguiente posición notamos lo mismo. La torre blanca es agresiva, la torre negra es defensiva. Ahora, el autor nos da otro ejemplo más claro en una posición. Nos dice Nimzowitz que las blancas buscan que su peón de la columna G pueda atacar, así que juegan H4. Luego las blancas continuarán con un oportuno H5, y luego H por G6. Entonces, cuando las negras retomen en G6, con su peón de H7, la torre blanca muestra su ventaja, pues la torre negra carece de elasticidad suficiente para ir a defender los puntos marcados en naranja, mientras que la torre blanca ataca ambos puntos, y con la ayuda de su rey, los peones del ala de rey avanzarán. A modo de resumen, el autor concluye que la torre defensora es más débil, pues no tiene la elasticidad suficiente para defender ambas alas del tablero. Adicionado a la falta de elasticidad, se suma que el rey blanco puede adquirir mayor maniobrabilidad para actuar, pues el rey podría ubicarse en G5 o E6. Pasamos a la siguiente posición, en la que Nimzowitz nos muestra que la torre débil puede no querer tomar un rol pasivo. En la posición que vemos, juegan las negras, y podrían decidir defender su peón con torre A7, pero deciden no mantenerse pasivas, por lo que juegan torre B2, torre por A5, torre A2. Ahora la torre negra es activa, y la torre blanca, aunque ha conseguido un peón, es pasiva. La torre negra es más elástica y las negras pueden luchar por conseguir las tablas. En este punto Nimzowitz concluye que, si el jugador encuentra que debe decidir entre defender un peón propio con su torre, siendo ese peón atacado por otra torre, o sacrificar el peón y mantener activa la torre, el jugador debe preferir el sacrificio del peón y mantener su torre activa. Sin embargo, aclara que esta regla debe ser aplicada después de un análisis de cada posición. Pasa entonces el autor a definir cuándo una torre puede considerarse activa. Para esto expone la fórmula de Tarrás, que decía que la torre debe estar ubicada detrás del peón pasado, sea propio o del enemigo. Esto nos lleva al siguiente diagrama. En él podemos ver la aplicación de la fórmula de Tarrás. Si las blancas juegan, mueven torre A3, colocando su torre detrás del peón pasado, dándole fuerza al peón para avanzar. Si juegan las negras, seguiría torre E2 jaque, rey F3, torre A2, colocando la torre negra en posición agresiva frente al peón de A4. Continúa el autor describiéndonos que las diferencias entre una pieza atacante y defensora no solo aplican para las torres, también aplica para otras piezas. Nos pasa al siguiente diagrama para darnos ejemplo con el caballo. Nos explica que la debilidad del caballo se nota es que, cuando se mueve ya deja de defender las casillas que protegía en su posición anterior. Esto hace que el caballo sea una víctima fácil del Suxban. En la posición del diagrama, si las negras juegan, perderían inmediatamente, pues cualquier jugada hace que pierdan material. Si juegan las blancas, pueden usar su caballo para generar múltiples amenazas, aprovechando la posición activa del caballo. Las blancas pueden jugar caballo 3, o mejor aún rey D5, amenazando entrar por C6, a lo cual las negras responden rey D7 y con caballo E5 jaque las blancas logran capturar el peón de G6. Nimzowitz nos habla ahora del alfil. Pasamos al siguiente diagrama entonces. Nos dice el autor que la debilidad del alfil defensor radica en que el alfil defensor no puede alcanzar la velocidad con la que cambia de frente de ataque el alfil atacante. En la posición que vemos el alfil negro es el defensor,
y el blanco amenaza llegar a B8 pasando por H4, F2 y A7. Entonces siguen las jugadas alfil H4, rey B5, alfil F2, rey A6. Las negras impiden que el alfil llegue a B8 usando su rey. Sigue alfil C5, las blancas incitan al alfil negro a moverse, pues si se devuelven, el rey negro también regresaría. Alfil G3 de las negras, alfil E7, las blancas buscan colocar su alfil en la diagonal por C2. Rey B5 para cubrir con el rey desde C6, alfil D8, rey C6 y sigue una jugada difícil de ver, alfil H4. Las negras no pueden tomar el alfil pues las blancas coronan, y no tienen tiempo de regresar con el rey hacia 6, pues su propio alfil está atacado. Sigue alfil H2, alfil F2, alfil F4, alfil A7, alfil H2, alfil B8, alfil G1, alfil F4, alfil A7 para proteger la casilla de coronación y luego alfil E3. Las blancas ganan. El tercer punto que Nimzowitsch trata en el capítulo es la centralización de los grupos aislados. Con esto el autor nos quiere decir que es fundamental que, en el final, todas las piezas se mantengan juntas, de esa forma todas podrán ejercer mejor sus funciones, cada una con un papel diferente. El caballo, por ejemplo, tiene facilidad para crear refugios al rey y facilita la construcción del tinglado. Además, un caballo, defendido por un peón, puede dar protección a otros peones, formar un refugio al rey e incluso puede enfrentarse a los peones enemigos. La función del rey es colocar calzas para proteger el espacio que dejan los peones que avanzan y la función de la dama es lograr centralizarse y desde esa posición brindar apoyo y defensa a peones distantes, dando a su vez protección al rey que avanza en el tablero. El autor hace énfasis en que el avance de las piezas, en el final, debe ser realizado de forma conjunta, aunque haya ocasiones en que un peón busque avanzar solo. En ese caso, el peón que avanza debe mantener contacto con el resto de las piezas de atrás y el lugar dejado por el peón debe ser cubierto por la pieza que coloca calzas, cubriendo el espacio. Esa forma de avanzar todas las piezas en grupo, Nimzowitsch la llama juego de conjunto. Una torre enemiga podría tratar de alterar ese movimiento conjunto dando jaques. En ese caso es necesario tomar la torre enemiga o atacarla. El autor nos recalca que el juego de las piezas en masa comprende un 80% de la técnica de los finales por lo descrito como es la centralización, el refugio, la construcción del tinglado, la colocación de calzas. Todos estos elementos hacen parte del juego de conjunto. Nos enfatiza un punto el autor, y es que esta centralización no se puede realizar solamente en el centro del tablero, basta que las piezas se agrupen a un peón que haga de centro y existirá esta armonía. El cuarto punto para tratar es la materialización del concepto abstracto de columna o fila. En este apartado Nimzowitsch nos recalca la diferencia entre medio juego y final. En el medio juego el aprovechamiento de una columna exige gran energía y por tanto debe ser esencialmente activo. Para esto nos recuerda la actividad del caballo cuando es centinela de una columna. Sin embargo, en los finales, las operaciones en las columnas y las filas son sencillas y fáciles de ver. El caballo ya no actúa como centinela de una columna. El poseedor de la fila o columna, en el final, tiene mucho tiempo para ejercer una acción sobre ella. Nos dice entonces que las operaciones en el medio juego son activas, y en el final son más simples. Nos da algunos ejemplos. Pasamos a la siguiente posición, en una partida jugada entre Nimzowitsch y Jacobsen, en 1923. Vamos a la jugada 42. Las blancas poseen la quinta fila y mediante algunas jugadas materializan esta fila. Se jugó torre C6 jaque, rey D7, H por G6,
H por G6, caballo por E6, F por E6, torre C5, rey D6, torre G5, torre G7, F4. La casilla G5 resultó decisiva, pues la torre negra de G7 queda pasiva, mientras que la torre blanca alcanza una excelente posición activa. Pasamos a otra posición. Acá Nimzowitsch nos muestra esta posición del final, donde las blancas aprovechan la columna y la fila de la siguiente manera. El plan es avanzar primero con B4, seguido de A4, luego B5, A5, B6 y luego colocar la torre en séptima fila con torre C7. Si las negras evitan esto, jugando antes B6, entonces sigue A por B6, A por B6 y torre C6 y se consigue la ventaja en la sexta fila. Pasamos a otro ejemplo en una partida jugada entre Capablanca y López en 1914. Pasamos a la jugada 27. Las blancas poseen la columna F y las negras tratan de defender sus primeras dos filas. Capablanca gana por el gran peso de la columna que poseía. Sigue torre F1, torre H8, E4, dama B5, torre A1. Las blancas disponen de tiempo, y la columna dará sus frutos a la larga. Continúan con dama D7, y la dama se retira ante la amenaza de C4, dama B6 jaque, C5, dama B5 y torre A5 capturando la dama negra. La dama negra se retira entonces a dama D7 en la jugada 29. Continúan las blancas con C4, torre F7, torre por F7, dama por F7, torre F1, dama G7, torre F5, torre F8, dama G5 ganando un peón, dama H8, dama por H5, dama por H5, torre por H5, torre F3, rey G2, torre por B3, torre F5 y las negras abandonan pues no pueden detener al peón H. Nimzowitsch de esto extrae una conclusión y es que, si en el final se posee de forma permanente una columna, no hay por qué buscar otros puntos posibles de irrupción, por cuanto la irrupción por la columna surgirá casi automáticamente sola. El autor pasa a mostrarnos algunos ejemplos. Comienza con una partida jugada entre él y Spielmann, en 1911, después de la jugada 20 las blancas hicieron, alfil F5, caballo por D4, alfil por C8, torre por C8, C por D4, enroque corto, D por E5, F por E5, dama por D5 jaque, dama F7, dama por F7 jaque, torre por F7, alfil por E5. Las blancas tienen superioridad en los peones, aunque temporal, y el alfil central Nimzowitsch lo describe como enfermo. Continúan con torre F5, F4, torre por H5, torre a B1, alfil E7. Las negras se defienden. Rey F2, las blancas buscan centralizar sus piezas. La partida continuó con B6, rey F3, torre H6, torre Fd1, torre C4, torre E7, rey F7, A5, B5, torre E1, torre CC6, alfil D4, torre H6, torre H1, H6, torre B7, torre E6, alfil E5, torre 6, rey E4. Las blancas intentan materializar la casilla B6, las torres negras son pasivas y el rey blanco se siente motivado a avanzar. Las piezas marcadas en verde forman una isla central de piezas, el alfil levanta el tinglado y el refugio es la casilla 4. Siguió torre C4 jaque, rey F5, torre C5, torre E1, B4, torre E8 la torre penetra la octava fila, torre por A5, torre F8 jaque, rey por F8, rey por E6 y las negras abandonan. Nimzowitsch nos muestra otro ejemplo en la siguiente partida. Pasamos a la jugada 20 de las negras. Las negras sienten que su posición es mala, y juegan rey F7, torre 1, rey E7, alfil C3, caballo E5.
Las blancas han cometido algunas imprecisiones, y las negras se sienten más tranquilas ahora. Continuaron con torre por F8, rey por F8, alfil E5, B5, alfil B3, caballo F6, rey F1, rey E7. Acá las blancas buscan ganar un peón con alfil por F6 jaque, G por F6, torre por E4, E5, torre H4. Después de esto las negras ponen la lucha a su favor y logran obtener un juego centralizado. Siguió alfil F5, rey E2, alfil G6, alfil D5, torre B8, C3, F5, alfil B3, rey F6. Nimzowitsch nos invita a prestar atención al avance conjunto de la masa central negra. La partida continuó con alfil C2, A5. Las blancas tienen más peones, pero no cuentan con el apoyo de su torre y su rey. Torre H3, E4, torre H4, B4, A por B4, A por B4, torre F4, rey E5. El rey empieza a colocar las calzas. Torre F1, B3, alfil D1, F4, rey E1, alfil F7, G3, F3. Las blancas ya no aguantan la presión y sacrifican. Alfil por F3, E por F3, torre por F3, alfil G6. Las negras obtuvieron la victoria después de una ardua lucha imponiendo su ventaja de material. Nimzowitsch nos da dos ejemplos más antes de terminar el capítulo. El tercer ejemplo es un final de una partida entre Post y Alekhine de 1914. Vemos la partida desde la jugada 40 de las negras, que juegan G4 jaque, no avanzan el peón candidato de la columna F, pues había una combinación de sacrificio. Siguió rey G2, porque con rey F4 seguía rey F6 amenazando mate. Volviendo a la partida continuaron las negras, después de rey G2, rey F7, caballo por A6, torre E1, H4, rey G6, caballo E4, torre G1 jaque, rey H2, F4, G por F4, G3 jaque, rey H3, alfil F2. Con esto las piezas forman ya un conjunto. Las negras amenazan torre H1 jaque, rey G2, torre H2 jaque, rey F3, G2 ganando las negras. Así que las blancas optaron por rey G4, torre H1, F5 jaque, rey F6, caballo E5 jaque, rey E5, rey F3, rey por F5, caballo por C7, torre por H4, caballo por B5. Las negras han capturado el peón de H4, lo que les permite avanzar en el flanco de rey, por eso abandonan el flanco de dama, pues sus peones del flanco de rey podrán avanzar. Torre F4 jaque, rey G2, H5, torre D8, H4, torre F8 jaque. La torre trata de impedir el juego de conjunto, rey G5, torre G8 jaque. Un error sería que las blancas hubieran jugado torre por F4, puesto que después de rey por F4 las negras avanzan su flanco de rey. Así que después del jaque, las negras jugaron rey H5, torre H8 jaque, rey G6, torre E8 con el fin de asegurar la base en caso de alfil C5. Se continuó con alfil C5, torre E2, hace su aparición el rey odontólogo, colocando calzas con rey F5, B4, alfil B6, rey H3, torre F2, caballo E6 jaque, rey F4, torre E4 jaque, rey F3, rey por H4, alfil D8 jaque, rey H5, torre H2 jaque. Las blancas no pueden frenar al peón y abandonan. En el último ejemplo vemos que el rey realiza una excursión, bajo el protectorado de la dama centralizada. Pasamos a la jugada 39 de una partida jugada entre Cohn y Nimzowitsch en 1906. Se jugó dama E5, dama D1 jaque, rey F2, dama E5 lucha por la casilla central del tablero. Dama F4 jaque, rey G6 y el rey comienza su excursión. Rey E1, dama F5, dama G3 jaque,
rey H5, dama G7, dama E4, el rey negro se dispone a atacar E3 o H2. Sigue dama F7 jaque, rey G4, dama G7 jaque, dama G6, dama E7 jaque, rey F3, dama H3 jaque, rey E4. El rey negro llega a la posición ideal, ahora se retira para avanzar los peones del flanco de dama, pero se obliga a la dama blanca a defender continuamente E3. Continuaron rey E2, rey E5, rey D2, C4, dama F1, dama E4, dama E2, rey D6, dama F1, rey E7, dama E2, B5, dama F1, A5, dama G1, dama E5, rey C2, B4, dama F2, dama E4 jaque, rey C1, A4, dama G3, B3, A por B3, C por B3, dama C7 jaque, rey E6, dama C8 jaque, rey D5, dama E7 jaque, rey C4, dama F7 jaque, rey D3 y las blancas abandonan. El capítulo sexto es de vital importancia al momento de jugar la fase final de la partida, fundamental al nivel de principiante. El estudio y práctica de los elementos mencionados nos permitirá mejorar nuestro desempeño en el final, y con ello, nuestros resultados. Para este capítulo Nimzowitsch deja otro esquema, lo dejo acá en pantalla. Como siempre, les agradezco mucho su compañía en este camino recorriendo las páginas de este libro, en el que vemos la teoría desarrollada por Aaron Nimzowitsch y que disfruto mucho releyendo. Confío en que ustedes lo disfruten tanto como yo. Por ahora me despido, les envío un abrazo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.